A los señores periodistas de los diferentes medios, el agradecimiento por estar presentes. Bienvenidos a esta reunión. Quiero manifestarles, mi nombre es Abel Gómez, estoy de vocero de la transportación de todas las modalidades de transporte del Ecuador. Los altos dirigentes se encuentran aquí que representan a las organizaciones del transporte. Y hemos analizado el día de hoy, en esta magna reunión, el decreto 683 que habla de la eliminación de los subsidios a los combustibles, que para nuestros presupuestos no es otra cosa más que la subida a este producto que moviliza al país y a nuestras maquinarias. Primero quiero dejar aclarado que este no es tema político, este es tema del pueblo ecuatoriano, de la organización del transporte, donde su economía ha sido afectada considerablemente. Dos, que somos un sector productivo, diríamos que es un sector estratégico y que representamos el 7% del PIB. Por tal razón, con mucha responsabilidad, nos tenemos que dirigir al país. Primero, para el decreto, rechazamos esta medida por ser una medida que afecta directamente a la canasta familiar, a la economía de las clases más necesitadas y por ende a la operación del transporte del Ecuador en todas sus modalidades. Segundo, solicitamos al señor presidente de la República que reconsidere y derogue este decreto con urgencia y de forma inmediata. En caso de no hacerlo, viene el tercer punto. Todo el transporte, en el momento que se aplique la medida que dicta el reglamento de subir los combustibles, se parte la operación. Es decir, nosotros suspenderemos nuestras actividades porque la operación se cae por sí sola. La transportación ya no tiene recursos económicos para movilizar la operación. Es lo que venimos diciendo desde hace más de 4 años atrás, que tiene que pensarse en este sector estratégico como se ha pensado en otros sectores de la economía del país, como se ha pensado en la banca, como se ha pensado en los empresarios. Así tiene que directamente pensarse en este sector, porque nosotros movemos a los estudiantes, a los profesores, a la gente de recursos bajos, es decir, movilizamos economía y esas economías son consideradas dentro del país importantes para el ciudadano. Por lo tanto, nosotros hacemos este llamado al señor presidente de la República haciéndole conocer esta decisión. Muchas gracias, compañeros. Señor Gómez, aclare la situación. No han anunciado nada, van a declarar un paro. ¿Qué es lo que van a hacer? En este momento el decreto, el oficio y el anuncio hacia el señor presidente es que se derogue el decreto 883, perdón. En caso de que la medida del decreto no sea derogado y la medida se aplique, automáticamente la transportación suspende sus actividades por falta de garantía. Y tercero, queremos también hacer conocer, hemos tenido llamados de sectores importantes, de organizaciones importantes como el PUM. El señor Tatamoes hoy día en la mañana ha dado una rueda de prensa y nos ha llamado que se suma a la medida. Por lo tanto, por eso me atrevo a anunciarlo al país también. El país se cansó. No es este tema que tenemos que mirarlo simplemente como una medida más. No, esto desequilibra la economía del pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, el señor presidente de la República tiene que rever y tiene que derogar ese decreto presidencial. Señor Gómez, ¿en qué se va a traducir la paralización? ¿Ustedes van a salir con sus autos a las calles? ¿No van a salir? ¿Cómo va a ser esto?
Nosotros vamos a suspender porque la operación se cae por sí sola. Si hoy día tengo un carro que abastezco diariamente con $80 de combustible, resulta que el día de mañana, ya con los nuevos precios, tengo que poner $160 y $170. Eso significa que no tiene el ciudadano para poder abastecer. Por lo tanto, lo que yo le digo, la operación se cae es en base a eso. Con este decreto, el presidente ha hecho es que la operación se caiga por sí sola. Es decir, a las 0 horas del día de hoy. Lo que establece ya hemos visto en la página web de la presencia a partir de esta medianoche. Es decir, mañana automáticamente tendremos un nuevo precio de gasolina y diésel. Es decir, la medida es un hecho. ¿Qué van a hacer ustedes? Desde este momento le estamos anunciando que si la medida empieza a las 0 horas, pues la transportación lamentablemente no sale a operar. Toda la verdad. Esto no es una situación de que nosotros le damos una disposición, son las bases las que nos están dando la disposición y por eso nosotros se la estamos transmitiendo al presidente de la República, a sus ministros y también al pueblo ecuatoriano. Esto ya se veía venir. Nosotros responsablemente los dirigentes hemos estado en conversatorio y lamentablemente no hemos tenido la respuesta necesaria y aquí están las consecuencias. Tengo un ultimátum, entonces lo que ustedes me dan al gobierno. No es un ultimátum, es una decisión en firme. Simplemente todo depende del señor presidente y de su gobierno. A las 12 de la noche arranca el paro de ustedes. A las 12 de la noche, dependiendo de las decisiones que tome el gobierno, la suspensión de actividades inmediatamente será una realidad. Todas las federaciones, estamos, FENACOTI, Cámara de Transporte Pesado del Ecuador, FENACO, está Fedotaxi, FENACOTRALI, FENATEL, está Transporte Pesado de Pichincha, está la Cámara del Transporte Urbano, representada por el compañero Santa María, la Federación, la UNATEC, está FENACTUR, está la Federación de Grúas del Ecuador. Es decir, todo lo que es transportación se encuentra aquí presente y representado. Significa, señor, bueno, quiero insistir un poco en la pregunta. El día de hoy se efectúa a las 0 horas. ¿Significa que ustedes automáticamente entran al paro? Automáticamente suspendemos nuestras actividades. ¿El transporte escolar se subaría? El transporte escolar, aquí está justamente la FENATEC. ¿Eso es paro o movilización? Señores, esto es una suspensión de actividades con muchas consecuencias que se vengan posteriormente. Pero se sumarán a las movilizaciones de otros sectores que están anunciando esto. El desarrollo lo haremos conocer de acuerdo a cómo se van presentando las medidas. Por ahora la transportación dice que se derogue ese decreto, caso contrario nosotros suspendemos nuestra actividad por falta de garantía de acuerdo a la Constitución. Señor Gómez, al mediodía el ministro de Economía, Richard Martínez, había mencionado que ustedes estaban en diálogo desde la noche de ayer con el ministro de Transporte. Hablaba él de algunas exenciones tal vez en la importación de repuestos y demás. ¿A qué llegaron con eso o si es que se reunieron finalmente o no? Nosotros venimos en conversaciones desde el 2014, le decía, hasta los actuales momentos no tenemos nada en concreto y lamentablemente tenemos que decirlo. Si no hay resultado, la operación por sí sola se cae y no falta más. Eso es la manifestación de la transportación. No ha habido resultados, por lo tanto, nosotros en este momento estamos tomando una decisión unánime, que no se viole y que no se llame a ninguna federación a conversar, si no es con todo el grupo, con relación al tema del decreto que elimina los subsidios. Es decir, mañana los ecuatorianos no tendremos en qué transportar. Esa es una responsabilidad y una pregunta que tenemos que hacerle al señor presidente de la República. Bueno, mañana lamentablemente no habrá movilización, no solamente en el sector del transporte para pasajeros, para todas las modalidades, por consecuencia que lamentablemente no han sabido ser manejada la economía de este sector. ¿No estarán cayendo en un delito de alguna manera al tratar de suspender lo que sería en parte el servicio público? Nosotros conocemos exactamente los temas que nosotros hemos analizado, lo conocemos claramente. Hay el derecho a la resistencia y la transportación está dispuesta a correr el resto por el bienestar del pueblo ecuatoriano. Nosotros no tenemos miedo porque somos
ni apartado de la Constitución. Pero el bienestar del pueblo ecuatoriano no significa dejarlos sin transporte a los usuarios. Eso el pueblo ecuatoriano lo está pidiendo hace rato, que ya de una vez por todas traten en lo posible de solucionar el problema económico. El problema del país es grave y en este momento la transportación está haciendo conocer sus problemas que está acarreando. Gracias, señores, les agradezco muchísimo porque hayan venido, pues lógicamente ya tendrán ustedes más información.